Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, en donde se encuentren sintonizándonos, pues merece una disculpa, un poquito atropellado el inicio de la transmisión de este día, pero estamos utilizando una nueva modalidad de transmitir, aquí con todo el aprecio del caso, pero estamos ya listos y preparados. Esta noche, pues, me acompañan nuevamente nuestro amigo José Paz Chepe y Cecilia Mogollón, con quienes vamos a tener el gusto de tener esta tertulia nocturna de jueves con un tema interesante. Su amigo Douglas Vázquez desde esta opción. Ahora estamos saliendo en un live de Facebook vía una plataforma que se denomina Consultores Pedagógicos, y esa modalidad encontraron, y si no, pues estamos pegando el enlace en el muelle, y para las próximas, pues prometemos que van a estar por ahí los enlaces debidamente activados para poder tener los conversatorios que se merecen. Entonces, bueno, hoy tenemos un tema para variar interesante. A lo mejor lo están viendo por ahí. El titular es historias de miedo, haciendo por ahí una aclaración de que no son las historias de miedo tradicionales. No vamos a hablar en esta noche de la Llorona, de la Ciguanaba, no vamos a hablar de que se mueven las sillas en la casa y que amanecen las sillas puestas en una fila sobre la mesa, etcétera. Hay cosas que suceden en la vida real que también pueden generar mucho miedo, no cabe duda. Y entonces de eso vamos a tratar de compartir con ustedes. En este caso, lo que nos queda es compartir estos 3 contertulios que estamos acá. Nos va a dar tiempo de compartir algunas ideas, y si el chat nos lo permite, pues vamos a ir leyendo algunas historias de miedo que suceden en la vida real. Esas historias de miedo, para darles contexto, puede ser en mi centro de trabajo, algo que verdaderamente me causó un espaviento fuerte en la misma calle, en alguna historia de mi escuela secundaria, mi escuela primaria, etcétera. Pero no doy más pistas, más detalles. Empezamos. Bienvenida, Ceci, a esta nueva sesión que tenemos. Bienvenida a Historias de Miedo. Gracias, Douglas. Hola, ¿cómo están? Pues yo la verdad es que sí pensé que hiciéramos un ambiente así tétrico, por eso me puse en estos tonos de luz y de ropa. Para que fueran de verdad historias de miedo. Otra historia de miedo son todas las vicisitudes que nos han pasado para poder sacar esta transmisión de hoy. Una serie de historias que pues las voy a omitir, pero este es un experimento, son muchas historias de miedo. Y algo que, bueno, para ponerle ya condimentos a la sesión, pues a mí una de las historias que sí me da miedo y que no tiene que ver con fantasmas, sino que con vivos, son todas estas situaciones que tienen que ver con el terror precisamente que puede ocasionarnos la intrusión por medio de las redes o de internet. ¿Cómo puede alguien en cualquier lugar entrometerse en lo que idealmente sería la privacidad de nuestra vida? Y cuando personas que trabajamos usando computadoras casi para todo, en estos dispositivos condensamos gran parte de la información protegida o delicada. No estoy hablando solo de información bancaria, que por ejemplo en Guatemala es de la cultura popular conocido,
todas las historias que pasan y recientemente estuvieron pasando con mayor frecuencia los robos de los ahorros de la vida de la gente o del salario de la gente con estas escasas normas de seguridad que ocurren al utilizar los servicios bancarios en línea o con aplicaciones por teléfono. Pues es de terror que encima de todo le echan la culpa al usuario o a la usuaria de que se pierda ese dinero. Es de terror que las instituciones a las que les estás pagando, porque encima se le paga a esas instituciones para que tengan tu dinero, responsabilicen siempre a la persona al final de la línea, que es quien usa, quien acude a estas instancias o a estas entidades. ¿Cuánta gente perdió los ahorros de más de la vida de 2 personas de trabajo? Porque ya sabemos que una persona no le alcanza. Perdió eso porque alguien le mandó un enlace y la institución bancaria no aceptó la excusa de la persona cuando dice: yo no autoricé, yo no recibí ningún token, ninguna clave, ¿por qué liberaron mis fondos? Si se supone que hay toda una serie de dinámicas que protegen a las personas. Pero bueno, hay muchas historias que son terroríficas. Esa es una en la que pues yo diría está por un lado expuesta nuestra capacidad de sobrevivencia o de manutención, porque nos quitan nuestro salario, y que también pasó, y nos quedamos a la deriva. Te roban tu identidad, nos quedamos también a la deriva. Roban tus datos personales en cualquier momento y resulta que no se puede hacer nada, aparte de que todavía no está considerado como un delito, pero sí se podría perseguir por otro delito que se comete con relación a, pero como no hay certeza de que lo cometa gente adentro del territorio nacional, no se puede perseguir. Estas me parecen historias de miedo. Tengo otras 2, pero ya hablé mucho y Chepe no... No, ya me dio miedo con lo que dijiste, yo estoy ahorita paralizado. Sí, eso de perder todo, imagínense, no es que lo asalten a uno y que bueno, ahí se llevó mi billetera, una persona así, se lleva todo tus ahorros, es terrible. Yo siento que eso es, sí, imagínate, y pero si son ahorros con otras gente, ¿verdad? Lo que dices es un ahorro familiar, terrible, sí, sí, da escamas. Ay, bueno, voy a cambiar un poco el tópico. Yo voy a hablar sobre los payasos. A mí me dan mucho miedo los payasos. Cuando los miro en la calle siempre los saludo para que no hagan algo, no hagan nada extraño. No sé por qué es un miedo ancestral para mí, ¿verdad? Es el ser tan grotesco. Son seres que hacen reír. Para mí nunca me han hecho reír desde niño y desde grande. Ay, hasta Cepillín lo miraba yo de lejos. Ya nada chiquilladas en los tiempos. Yo ya apagaba un poquito la tele. Y Douglas, ¿a vos qué otro miedo tenés por ahí o has escuchado? Creo que miedo a quedarte sin señal. Yo, mira, ese de... No, estaba resolviendo ya estamos saliendo por el muelle, les cuento. No, mira, siempre me ha llamado la atención ese miedo que mencionaste, José, el miedo a los payasos, que se supone que es un personaje de agrado para cualquier niño y sin embargo yo conozco mucha gente que es contraproducente, al igual que las piñatas, ¿no? Muchas piñatas causan y te agrego algo, Douglas, solo le tengo miedo. Ajá. También Santa Claus me da mucho miedo. Bueno, ya no tanto, okay. Pero yo le tengo un terror horrible a Santa Claus. Pero es que está bien porque fíjate, o fíjense más bien, ¿cómo no te van a dar miedo
Bueno, a mí quiero hacer un paréntesis que el honorable oficio de payasos que lo ejercen con honradez y con la mejor voluntad y en medio de su precariedad, pero me dan tanta tristeza. Lo que menos me da es risa. Nunca, jamás he disfrutado un espectáculo circense con payasos porque me da mucha tristeza ver esas precariedades, no lo sé. Pero viéndolo desde otro lado, pienso que es normal que a las niñeces les dé miedo porque primero son personas extrañas y disfrazadas. Todavía no se ha interiorizado que esas figuras así pintadas tienen que servir para tu entretenimiento, querido niño o querida niña. No, mientras tanto estás frente a alguien extraño y encima irreconocible, que es terrorífico, es mecanismo de defensa, creo yo. Y maquillado de forma grotesca. No te escuché la primera parte, pero sí, supongo que tenés razón. No, maquillado, sí. Exacto. Maquillado grotesco. Grotesco. ¿Sí? Santa Claus también yo le tenía miedo, pero ese era un hombre, fíjate, en un país tropical, con un gran abrigo rojo, ¿verdad? Y llamando a todos los niños. Y con la cara de hule, porque en nuestra infancia usaban unas máscaras que, digamos, la máscara como tal era bien hecha. Lo que quería decir era que a la par de que te ponen esos seres disfrazados, ajenos a tu cotidianidad, y que llegan a romper tu espacio vital porque te llegan a abrazar y a hacer, ¿con qué derecho? Bueno, es normal que a uno le dé miedo, pero aparte, por otro lado, te están diciendo no te acerques a extraños y te están entregando a extraños. Es una cosa de miedo. Pero voy a cambiar de tópico mientras diría Chepe, voy a usar esa palabra hoy, tópico. Me gustó, tópico. Ya estás, Douglas, ¿querés aportar alguna historia? Sí, claro que sí. No, de hecho, yo tengo hoy varias que hay unas que sí rayan en terror y yo sí voy a traer un terror que afortunadamente para una buena parte de la generación actual ya no es tan terror, pero para la mía yo todavía caché la cola de ese miedo, de ese terror, mis amigos. Era el miedo al secuestro. Y híjola, nuestro paso por la universidad, en el caso de nosotros los guatemaltecos, nuestro paso por la Universidad de San Carlos, pues en una temporada que verdaderamente fue terrorífica para la sociedad guatemalteca. Nosotros veníamos de oír de nuestros hermanos mayores historias de mucho miedo, de hecho familiares secuestrados, desaparecidos, otros asesinados. Y entonces llegar a la Universidad de San Carlos, la única universidad que teníamos acceso a asistir, llegábamos con esos temores, con el miedo. Imagínense uno saliendo de la secundaria muy listo, muy jodón en su instituto, en su colegio, etcétera. Wow, pero la universidad ya es otra cosa. Y entonces se pueden imaginar de alguna manera uno con el entusiasmo, con la felicidad de ir a la universidad, pero dentro de uno con aquel miedo a que algo así podía suceder. Oh, sorpresa para mi caso, mi primer día de clases ahí con mi cuadernito bajo el brazo y pollito comprado, no tenía compañeros porque ninguno de mis compañeros de promoción de secundaria se fue a estudiar en carrera similar. ¿Y qué si cierran el edificio y es tomado por un comando guerrillero? Simplemente así, y tremendo meeting y cuestiones de ese tipo, y armas, y para llamar la atención, una ráfaga al aire y a escuchar. Sinceramente, con el paso de los años uno lo ve como una buena aventura, como algo interesante que le sucedió, pero sinceramente pues fue una bienvenida a un mundo hostil, un mundo hostil que se extendió por toda mi carrera universitaria, sintiendo que en algún momento algo así le iba a pasar a uno. Y para no extenderme, pues yo pertenecía al grupo de teatro
Y entonces al grupo de teatro, pues por definición, da la cara. Nosotros no salíamos con máscaras, ni con capuchas, ni nada. Yo por eso sí tengo mucha autoridad moral cuando hablo con las nuevas generaciones y les digo, muchacha, ya pasó la época de la capucha, no, que es para protegerse. Y entonces mi testimonio es ese. Y entonces, fíjense que esa es como quien dice la otra parte de la historia de terror. En mi caso particular, sí fui secuestrado como por 2 horas. Me secuestro un vehículo bajándome de mi casa y precisamente por haber participado en el grupo de teatro. Fue una amenaza, yo fui el vocero en donde llevé la amenaza para el grupo de que si no nos retirábamos, pues que iban a empezar a correr otras medidas. Y entonces, hijos de eso, sería para un programa solo para mí, para contarles cómo se me fue la vida en ese pedacito en donde anduve alrededor de 1 hora. Para mí fue larguísimo. 1 hora en donde, a eso sí es una historia verdaderamente de miedo. Definitivamente son historias de terror, historias que no necesitan a los fantasmas porque pues al final ese le dicen el fantasma del miedo, el que te queda, supongo que si no se tiene, como la mayoría de personas en este país, acceso a un acompañamiento psicoterapéutico después, te queda ese fantasma, te puede perseguir incluso con el mejor acompañamiento, pero pues bueno, otro punto que es terrorífico, yo como siempre me tomo la palabra, pero otra historia de terror que quiero traer es el conteo que llevamos a 6 meses de haber empezado el año 2024, cuando hay una cantidad que asusta de niñas menores o niñas entre 10 y 19 años de edad que han dado a luz. Partos en niñas desde los 10 años de edad. Y si eso no fuera suficiente para dar miedo y para aterrorizar, la OSAR, que es el Observatorio de Salud Reproductiva, reportó que no solo está el hecho de que sean niñas desde los 10 años, bueno, según su reporte es la de 10 años, pero se está analizando desde los 10 hasta los 18, 19 años. Pero los datos así más duros son, aparte de esas maternidades, las parejas o los violadores, diría, discúlpenme ustedes, pero una persona de 10 años de edad, de 11, de 12 o de 13, si está siendo la gestante del hijo de una persona de 50, de 40, de 30 o de 25, es alguien que fue violada. Esos son los datos que reporta la OSAR y este año es una cantidad que da miedo. Ahorita no tengo exactamente el dato acá, pero lo voy a... Verán que es una de las historias de terror que pasó antes de que empezáramos el podcast, pero perdí ese dato, pero lo voy a encontrar, pero son alrededor de 11,000. Alrededor de 11,000 los partos en estas edades y es una historia que realmente me parece de miedo. Compañeritos. Sí. ¿De dónde es esta? ¿Cuál es la fuente, Ceci? Sí, ahorita es el Observatorio de Salud Reproductiva, son datos de OSAR. Ahorita voy a sacar mi registro donde lo tengo apuntadito, pero es el Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala, se llama OSAR. Entonces están poniendo ejemplos de miedo, realmente totalmente en el olvido. Pues un poco retomando lo que decía Douglas, en los tiempos de la guerra, cuando yo era niño, fueron terribles y me marcaron hasta donde no. Uno de mis grandes temores, que todavía sobrevive, bueno, igual, como decía Douglas, el secuestro, la desaparición forzada siempre ha sido algo
terrible, terrible para mi familia y es algo que tengo mucho temor. Aunque pasen los años, aunque ya no estemos en la misma coyuntura, ese es un gran temor. Y principalmente la policía. Yo le tengo mucho miedo a la policía. Y tal vez en las generaciones de ahora, ¿por qué va? Yo ni siquiera tengo un problema. Al último que llego a pedirle ayuda es a la policía. Pues en la sombra de la Policía Nacional, ahora ya es otra policía, por lo menos de nombre, ¿va? Pero sí era terrorífica, ¿verdad? Y me acuerdo de los otros cuerpos, el cuerpo de detectives, la policía, la guardia de Hacienda, todos esos uniformados eran terribles, daban mucho temor, eran abusivos. Me recuerdo una anécdota que me pasó fue que habría tenido unos 5 años tal vez, y mi abuela iba con mi abuela tenía un Volkswagen Brasilia, me recuerdo, color mostaza, del año 78, era un año más viejito que yo el carro, y nos hizo la parada a la policía, y de repente le dice el policía a mi abuela, bueno, ¿y a dónde va? Pues a nuestra casa, por Misco. Va, está bien, entonces nos va a llevar. Y se subieron los policías. Y era algo muy común en aquellos tiempos que los policías lo paraban a uno y se iban con uno. Y así como digo, Douglas, ya te imaginarás, yo con unos 6, 5 años, a tener esos policías dentro del carro, yo me acuerdo que yo era tan pequeño, pues no me logré parar, no me logré sentar cuando se subieron. Entonces me fui detrás del asiento de mi abuela, me fui parado todo el camino. Era chiquitío, porque al fin y al cabo no le hacía no le obstaculizaba la visión, ¿verdad? Pero miren, es un terror, una experiencia horrible, ese camino. Una recuerdo que nos fuimos por la Roosevelt. Fue, como decía el Douglas, eterno. Y sí, una pinta de maleantes que tenían los policías que no se movían los rostros todavía. Sí, debe ser algo muy difícil. Solo voy a dar el dato que Douglas me habías pedido. Son 11.354 partos registrados en estos 6 meses del año. La fuente, como sí les había dicho, es la oficina es el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, OSAR. Son 11.000, ¿entre qué edades, Ceci? De 10 a 19 años. Madres de 10 a 19 años de edad. Y una adolescente de 17 años es la madre del hijo de un señor de 73. Entonces, de verdad, este programa de historias de terror daría para pasar largo tiempo hablando. Correcto. Fíjate, retomando tu aporte, José, fíjate que no cabe duda de que para un ciudadano no hay peor cosa que sentir terror por las fuerzas de seguridad, que a lo mejor va siendo, si hay gente de la generación joven en este momento, es un miedo que a lo mejor ellos ya no están padeciendo, ¿verdad? Que a lo mejor ahora hayan otro tipo de sentimientos para fuerzas de seguridad, porque habrán seguramente otras opiniones, otras apreciaciones, pero temor no. A diferencia, como bien decís, José, por definición te dicen, mira, el día que te pierdas, busca un policía, esa es la teoría. Sin embargo, habemos una generación que más bien aprendimos a tenerle miedo, a huir de ellos, fueran Fuerzas Armadas desde la Policía Nacional, justo eso, la famosa Guardia de Hacienda, aquel departamento de detectives, el DEIC, Departamento de Investigaciones Criminalísticas o Criminológicas, algo así,
wow, que era gente totalmente desalmada, seguramente formación para hacer su trabajo de manera profesional no la existía. Su consigna única era la represión total y sistemática. Entonces no cabe duda de que habemos una generación que en nuestro imaginario aparecen esas historias de terror, lo que dijo Ceci. Seguramente hubiéramos necesitado, no descarto que todavía lo necesitemos, de una terapia seguramente para sanar ese tipo de situaciones que cuando uno las recuerda siguen siendo altamente dolorosas. Bueno, eh, platicando de experiencias diversas, para aportar algo más a las historias de temor, esas historias que nos generaron algún desasosiego dentro de nuestra forma de vida. Yo tenía historias de miedo en mi escuela secundaria y Ceci lo dijo en su momento cuando lo hablé en otro de los programas, cuando hablé de mis profesores. Híjole, había un profesor de inglés que ese sí nos daba miedo a todos porque sus métodos de reprimir y de, según él, le llamaba la pedagogía moderna a una su baqueta, y con esa baqueta los dedos en esta posición, así todos juntitos, y ahí venía el baquetazo y un montón de esas, y sinceramente a los 12 o 13 años que uno tiene, ¿cómo es eso que una persona que a estas alturas debiéramos estar romantizando de que son buenos los profesores y que son dadores de conocimiento y todo? Hay un momento en el que de mi parte yo aprendí a tenerle terror. Afortunadamente nunca tuve necesidad de repetir un curso con él, pero quise traer esta historia porque de algo tan hermoso como es ir a un aula, para mí se convirtió en una historia de miedo, mucho miedo, mucho. Sí, comprendo la situación y las emociones que puede generar el confundir la disciplina y la educación con el abuso. Es delicado, es delicado. Y hablando de abusos, otra historia de miedo, bueno, de terror también, es el aumento, bueno, no es increíble, el aumento espantoso de niñez con desnutrición crónica en Guatemala. Solo igual, como estamos a medio año, por eso es que han salido ahora estos datos, todo lo que ha pasado o cómo se ha contabilizado este año. Y si se compara con el año 2023, en el mismo periodo, este año aumentaron 528 las personas con desnutrición crónica aguda, 4,362. 50% de niñez menor de 5 años con desnutrición crónica y aguda. Y como está la situación, me parecería más terrorífico suponer que el resto del año esa cifra se va a duplicar. Estamos en momentos que son muy críticos y que por lo menos a mí sí me dan miedo. O sea, de verdad, saber que la canasta básica vital para una familia de 5 personas está por encima de los 10,000 quetzales ahora. ¿Y el salario mínimo en 3,100? Y es una suerte que te paguen el salario mínimo. Porque ya les conté en uno de los programas que lo que me ofrecieron siendo profesional de posgrado, diría, pero profesional, siendo profesional con N años de experiencia en un puesto, me ofrecieron entrar ganando como 2,000 y que cuando ya tuviera el máximo de años de trabajar en ese puesto, iba a poder llegar a ganar 3,000. Entonces, eso no se condice con el salario mínimo. Correcto.
Y, necesitas prácticamente 3 salarios mínimos para cubrir una canasta básica. Mínima. Y solo es la canasta básica vital, que es la de alimentación. Sí, no incluye renta y es para una familia de 5 personas. Ajá, En exactamente. donde para juntar esos 5,000, no en la mayoría de casos, yo no creo que le alcance solo a 2 personas juntar lo que se necesita para vivir. Y Qué estamos terrible, viéndolo ¿no? ahí con los índices de desnutrición que hay. Y solo viendo la niñez. Si ponemos ya cuánta desnutrición hay en general, lo difícil que es comprar. Y yo aclaro que no se lo estoy achacando a un gobernante en particular, porque esto es algo que no empezó ayer. Es algo que hoy estamos cosechando, lo que se sembró durante años anteriores. Décadas. Sí, sí. No, bueno, desde el Estado guatemalteco en sí, siempre Estado figurado como un Estado finquero, ¿verdad? En el que la población es nada más eso, mano de obra. Y pues solucionar de verdad las problemáticas como ciudadanos nunca les ha interesado. Y saben que otra cosa me llamó la atención de esto de los índices de desnutrición, que bueno, antes se suponía que era Jocotán y el área del corredor seco donde se concentraba. Según los datos que estaba revisando, Alta Verapaz. Está proyectado ahora que va a hacer el aumento. Pues es que de verdad me parece terrorífico que sea en el área de mayor productividad y fertilidad, porque es en Escuintla, en Retaluleu y en Petén. Bueno, Petén, digamos que hay parte que no podríamos decir que es la corredor seco, pero yo pondría el ojo a que en estos 3 departamentos también hay abundancia de ese maravilloso recurso que es la palma aceitera, que está desertificando los suelos de los lugares por donde es sembrada, porque no es donde es sembrada. Yo asociaría, yo haría ahí una... Yo creo que también la cuestión de los monocultivos en sí, ¿verdad? El azúcar, el algodón en algún tiempo atrás, pues ha contribuido mucho a la pobreza de la costa sur, ¿verdad? Y contradictorio, como vos decís, porque es una región sumamente rica con respecto a la productividad que tienen sus tierras, pero han servido para otras cosas. La comida en la costa sur, supóngase Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla, Siquinalá, es mucho más cara que en otras partes de Guatemala, ¿verdad? Porque ahí no se cultiva. Tiene que venir de otros lados. Y este tipo de cultivo, el monocultivo, ese es el que, mi otro miedo, ¿verdad? Es el monocultivo, pues que va deteriorando el medio ambiente en Guatemala. Es terrible, empobrece a la gente, pues la visión de desarrollo es totalmente adversa para la población del desarrollo, pero para los dueños, ¿verdad? Los grandes capitales, los industriales, pero el trabajador de las cañeras tiene está en una situación terrible. Eso de trabajar mientras está incendiándose los cañaverales, el pago no por sueldo establecido, sino que por producción, dependiendo de cuánto corte uno, eso es lo que le pagan. La gente se desgasta en esos espacios. Ustedes sabían de que la mayor cantidad de enfermos renales están en la costa sur, precisamente porque eso creo que todo el mundo sabe, o por lo menos en la costa sur se sabe mucho, que se dan, los ingenios dan pues algunos medicamentos que para subirle la productividad a la gente. También se escucha, bueno, la cuestión del consumo de bebidas energetizantes que son sumamente dañinas para el cuerpo. No digamos, si la Coca-Cola es dañina, ya se imaginarán el Raptor, el Red Bull y todo ese tipo de bebidas hacen pedazos los riñones y traen otros problemas a la salud. Y eso es terrible, ¿verdad? Peor con un sistema de salud inexistente o
estos ingenios no crean que vayan a pagar X o mayor cosa, ¿verdad? Es terrible. La condición del campesino de la agroindustria es una posición bien difícil. Fíjense que yo me sumo a esta historia de miedo, el tema de la desnutrición que mencionó. No sé si lo que pasa es que se dice fácil, pero bueno, cuando uno escucha hablar a los expertos y hay un dato que para mí ese es el verdadero dato de miedo, el hecho de que todo niño que haya padecido algún grado de desnutrición entre los 0 y los 5 años de edad tiene una tara mental irreversible. Irreversible. Eso significa que, y si ahorita la estadística es que más o menos el 50% de la población de niños se encuentra en condiciones de desnutrición, significa que los niños entre 0 y 5 de la generación anterior y la anterior y la anterior, lo cual significa que son millones de guatemaltecos que tienen esa deficiencia neurológica, lo cual en algún momento se traduce en condiciones de vida. Eso es una realidad. Y entonces es ahí en donde uno, para uno, pero ¿cómo no razona tal cosa? ¿Cómo no piensa tal? ¿Y por qué no estudia? Y un montón de razonamientos así muy ligeros que regularmente la gente hace. Sin embargo, estamos llevando una estadística que crece año con año. Es por eso que también está amarrado con la cifra esta de niñas que están embarazadas, porque es en buena parte, en buen porcentaje seguro de que son niños que están procreándose en unas condiciones que no son las adecuadas, lo cual significa desnutrición desde los primeros días. Esa desnutrición conlleva una serie de cuestiones y entonces son dos cargas, pero muy duras y muy dolorosas que gobiernos van, gobiernos vienen y eso es lo lamentable. Es una perversa administración del recurso humano para el futuro. Correcto. Entonces, bueno, me atrevo a decir, o sea, yo así lo veo, porque de verdad, ¿cómo te explicas? Que fíjate que por eso es que hay veces uno en la docencia. Solo es acumular. No, nos estamos interrumpiendo, me callo. En la docencia, por ejemplo, uno es muy ligero, es que la comprensión lectora, es que la matemática y todo. Mucha atención porque estos no necesariamente son males del área rural. Estos males los tenemos aquí en las esquinas, en nuestros vecindarios. Hay gente que padece de esto y que por lo tanto, justo en la gestión de recursos humanos, seguramente ahí es donde se están viendo los resultados. Ahí sí, corto. Ya, no, yo me refería a que hago una lectura muy, ahí sí que al estilo pesimista y de pensar en que hay una mano atrás que gobierna todo, pero para mí que todo eso no es casual. Hay mucha perversidad en que, pues como dijo José hace un rato, se beneficia quien acumula capital. Lo que importa es el desarrollo económico, porque el desarrollo económico es para personas que probablemente ni siquiera viven en estas zonas, que no les importa que se desertifique. Al desertificarse un terreno, nunca vuelve a ser fértil, nunca. Entonces la gente que vive ahí pierde agua, pierde la posibilidad de sembrar, aunque sea para su autoconsumo, porque el terreno ya no sirve. Nos cierran las fronteras porque entonces se necesita migrar y no nos dejan migrar. No nos dejan desarrollarnos, te están privando de ese desarrollo de toda tu capacidad cognitiva. ¿Para qué? Para que entonces seas mano de obra más barata cada vez. Por eso es que para mí, de verdad, viéndolo desde un ángulo muy perverso, es eso, o sea, es una administración de recurso humano para el futuro, mano de obra esclava.
Yo creo que sí, tienes toda la razón, Cecilia. Por eso ahí sí que una historia de terror. A alguien les beneficia este sistema económico de explotación tan cruel que lleva al ser humano o al ciudadano guatemalteco a esto, ¿verdad? Lo que dice Douglas, a esa desnutrición que llega a extremos que le va a afectar pues, su sistema cognitivo, ¿verdad? No. Ahora la pregunta es, ¿quién podría ser tan cruel en ese sentido? Y lo peor es que sí hay, ¿verdad? Se mira al ciudadano no como, no, bueno, pero a las personas no se le mira como ciudadanos, ¿verdad? O como compatriotas, se le mira como, lo he dicho Cecilia, recurso humano, ¿verdad? A ver qué calidad lo que queremos, lo necesitamos inteligente, lo necesitamos bruto, ¿verdad? Para hacer su trabajo. No exija muchos sus derechos para que no escoja los gobernantes, los peores gobernantes, ¿verdad? Y que pues, siga este sistema terrorífico. Pues yo me imagino que sí, yo siento que sí, es perverso. Acordate que como no le ponen caras a la gente, sino que son cifras, entonces se deshumaniza, se nos deshumaniza, porque también sí quiero meter ahí la cuñita de que, pues sí, toda la vida nos enseñaron que a mayor nivel de estudios, mejor calidad de vida, pero verás que conozco, dirían por ahí los memes, pero conozco personas con muchos años de estudio, con mucha preparación, y a quienes no tienen que estar en el área rural, están en las áreas más urbanizadas y se paga por destajo. O sea, en la costa te pagan la cantidad de cañas, bueno, aquí la cantidad de páginas, digámoslo así, la cantidad de lo que hagas, ni siquiera por horas, te pagan a destajo. El destajo, ahí si tú usas la madrugada o tu domingo, no importa. Es cierto. Te pagan por lo que entregaste, no te pagan por tu trabajo verdaderamente, sino por una cantidad de cosas que pueden ser cañas, café, puede ser hojas de papel con firmas, lo que sea, te pagan a destajo. No te ponen nombre, sos un número más. Es para que la gente que se supone que, pues uno dice, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede ser que sí, de verdad, se haga eso con intención? Bueno, pues se deshumaniza a quienes estamos en la posición de inferioridad económica, digámoslo, para no decir que solo algunos pobres campesinos, porque en general, o sea, la mayoría de aquí cada vez estamos más en situación de pobreza. Tengas estudios o no, o sea, si te comparan los ingresos que tenés que tener para no estar catalogada en la población en situación de pobreza, estadísticamente, la mayoría de este país está en situación de pobreza. Y ahora hay niveles en esa pobreza. Cada vez menos la inexistente clase media que había y cada vez más tonalidades en la pobreza. Esa es una historia terrorífica. No, pues sí. Bueno, les voy a poner otro ejemplo de terror más o menos relacionado a lo que estás hablando, Cecilia. Es enfermarse de algo crónico. Enfermarse aquí en Guatemala es terrible. Pues yo creo que ahí es cuando en realidad nos damos cuenta de la precariedad en la que vivimos. Principalmente la clase media, ¿verdad? Que a veces dice, no tenemos chance de enfermarnos. Si nos enfermamos de algo serio, es nuestra ruina económica, ¿no? Entonces no solo es la cuestión de la enfermedad, del deterioro de salud, sino que vemos el deterioro económico que nos representa eso, por la privatización del sistema de salud, o la precariedad que tenemos como seguro social. Y es más, si es que tenemos seguro social, ¿verdad? Pero si no lo tenemos, esto es terrible, ¿va? Y
Sí, asusta mucho. Yo siento de que a veces cuando hablan, es que Cuba, que no sé qué, que nada, ¿no? Pero ojalá tuviéramos el sistema de salud de Cuba, ¿verdad? O el sistema educativo que ellos tienen, pues sí, va. Nosotros nunca vamos a ir ni al mundial, y es muy raro que vayamos a ganar una medalla olímpica. Y cuando la ganan es puro esfuerzo del atleta. Claro, solo así, y de verdad es un milagro. Ahí sí yo tal vez ya empiezo a creer un poquito en Dios, porque no tiene sentido que un pueblo tan pobre, en la situación de tanta miseria, la explotación en la que vivimos, pues logre llegar a las condiciones para llevar una medalla a nivel mundial. Es sumamente difícil, ¿verdad? Nuestro Maradona o Pelé, pues son niños desnutridos que tal vez ya nunca, no lograron desarrollarse, como dice Douglas, ¿verdad? Esa es nuestra situación, esa es nuestra si no logramos salir de este estado, ¿verdad? En el que a lo largo de muchos años, desde que se configura el Estado guatemalteco, se podría decir, pues venimos padeciendo, ¿verdad? No somos considerados ciudadanos en realidad, sino que mano de obra barata. Deja ciudadanos, personas. Sí. Ya para ir aportando cada quien la última que nos corresponde por cuestiones de tiempo. Yo verdaderamente me causa algo. Hay dos temas que no quiero dejar de mencionar. Uno, el hecho de lo que comentaba José, el hecho de que viene una generación detrás de nosotros que no va a tener derecho ni oportunidad de seguro social. Llegar a una edad de adulto mayor sin un amparo de un seguro social, con unas condiciones tan precarias de nuestro sistema de salud, eso va a estar pero de miedo, no cabe duda. Y el otro detalle es la degradación del recurso que en este país abunda, pero cada vez está más contaminado, que es el agua. El agua como elemento vital para la vida, en este momento ya está a unos niveles de preocupación, unos niveles de miedo, que asustan, que a los que crecimos con aquellos grifos que uno los abría y le arrebataban la palangana de la mano de tan fuerte que eran, y uno bebía abiertamente del grifo y de la manguera. En estos tiempos, esas colonias que fueron privilegiadas en cuanto a suministro de agua, ese recurso sin el que no se puede vivir, en estos momentos muchas de esas colonias dejaron de tener el vital líquido, y lamentablemente en complicidad con autoridades, en este momento se tiene que comprar agua y cada vez es más limitada. Lo alarmante es que con las abundantes fuentes que contamos, que ya las quisiera un país de esos que viven en el desierto y cosas como esas, lo alarmante es que, según estadísticas, 95% de esas fuentes están contaminadas, y contaminadas con residuos pesados, con metales pesados, que lo hace ya no apto para el consumo humano, lo cual significa de que había unos pronósticos ahí que parecían apocalípticos hace unos años. Las próximas guerras, decían, iban a ser no por petróleo, sino que por agua, y eso está por verse. Conozco del país del norte, en donde antes la abundancia de agua hacía que regaran abundantemente jardines y todo, y ahora está racionado. En estos momentos ya empiezan a racionar en las grandes ciudades, tan igual o peor que como nos está sucediendo en este país. Entonces, es una historia de miedo
que tarde o temprano nos va a venir a ahorcar y a poner prácticamente de rodillas con acciones meramente perversas, porque mientras esto sucede, la industria que vende agua embotellada, que además contamina por otro medio, entonces cada vez más grande, más abundante y saqueando ese recurso que es de todos, contribuyendo a que la escasez crezca. Son mis dos miedos, mis dos historias de miedos con las que quiero despedir mi participación de esta noche, mis amigos. Ceci. Bueno, pues yo, como siempre. Como siempre. Sí, como siempre. Pues lamento decirte que este futuro que te aterroriza ya es el presente que vivimos. Realmente. 99% de las fuentes de agua o de los cuerpos de agua en el país, no en la ciudad capital, en el país están contaminados. Eso súmalo o colocarlo a la par de la cantidad que cada año aumenta aceleradamente de personas que padecen enfermedad renal crónica. Es fácil de sumar. El agua que estás bebiendo está contaminada con metales pesados, estás en condiciones de deshidratación y de sobreesfuerzo, como nos contaba José, tomando bebidas con estimulantes para producir. O sea, este país está siendo así un gerundio, pero ni modo, la situación es tan fea como el gerundio, exprimido como si fuera una esponja, ya no hay de dónde sacar y la ecuación es lógica: agua contaminada, falta de comida y comida contaminada, gente sin dinero para comprar comida que no esté contaminada y que sea saludable, gente enferma, un sistema de salud precarizado, empobrecido, al que no tenemos acceso. Pues de verdad que yo no quisiera terminar un podcast de esta forma tan pesimista o con tanta desesperanza, y mientras ustedes hablaban me quedé pensando que ya no iba a decir la última historia de miedo en la que había pensado, porque no quiero llenarnos de verdad de esa sensación tan desesperanzadora. Las fronteras cerradas. Y sí, pero al hablar de las fronteras cerradas y que estamos en esta gran cárcel, pues como ya hablé, sin agua, porque además, pues las palmeras, pese a que le pese, pero las palmeras están acabando con el agua, así que lo de que éramos un país lleno de agua, es un éramos, ya no, y la que queda está súper contaminada. Pero no pude evitar pensar en Palestina, el Estado de Palestina, pensando quiénes están peor. Y esa es la historia de miedo y de terror y de tristeza, de dolor y de indignación con la que me despido de ustedes, querido público. Hoy, pues, eso no me da ninguna risa, de verdad, me da mucha tristeza. Quisiera tener algo para cerrar un programa que no fuera con tanta desesperanza. Espero que ustedes lo encuentren. Pero por mí, de verdad, el miedo está de la mano de la tristeza. Uy, sí, sí, el miedo es terrible en el sentido de que a veces nos paraliza. Yo creo que, bueno, el miedo también hay que convertirlo en rabia. La rabia también mueve un poco, ¿verdad? Y nos proyecta. Yo creo que hay que hacer eso, ¿verdad? Hay que transformar ese miedo en acción. Y la situación tan terrible que vivimos como país son momentos oscuros, pues, y que han con años de peso, pues, en el sentido de que se ha ido deteriorando el ambiente, la explotación ha sido terrible, y a veces el miedo que yo tengo es de que a veces nos creemos y no visualizamos quién es el verdadero
responsable de todas estas condiciones en las que vivimos, ¿verdad? Y le echamos la culpa al campesino porque corta un árbol para hacer leña, y no vemos cómo son las grandes industrias las que se van expandiendo y se van carcomiendo el medio ambiente, ¿verdad? A veces da risa porque hablamos, ay, pobrecitos los animalitos, que hay que protegerlos, hay que cuidarlos, pues no nos damos cuenta de que cuando se van talando las selvas, se van talando, ahí es donde viven esos animalitos, y ahí es donde, ¿verdad? Los sonpopos de mayo, tú dices, ay, no hay que comer sonpopos de mayo, pues si se han comido los bosques de la ciudad, ahí eso es lo que tenemos que proteger, ¿verdad? Y entonces, sí, la gente que hace grandes capitales a partir de eso, creo que son los grandes responsables. Y en dado caso, sí, yo llamaría a eso, a la acción. Este miedo que tenemos por todos los datos que hemos tenido y hemos mencionado en este programa, creo que tiene que llevarnos a la reflexión y a la acción. Eso es lo que digo. La rabia mueve, hay que, pues sí, enojarnos y movernos, organizarnos. Ahí lo dejaría yo. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que a lo mejor no cabe duda de que un programa que no puede terminar en optimismo, pero de alguna manera, pues uno de nuestros principios, por lo menos de nuestros ideales, es generar opinión, generar juicio crítico, generar puntos de vista y a lo mejor reflexionar. Y estoy de acuerdo, José, no cabe duda de que después de esto no podríamos quedarnos deprimidos, hay que tomar acción. Y hay acciones de lo más diverso. Por supuesto que recetas, cada quien que las vaya creando y diseñando, pero bueno, un programa como este no cabe duda de que puede servir para formar conciencia y a lo mejor empezar con ese principio que yo comparto bastante, que es el empezar los cambios en tu propio entorno. En el patio de tu casa ya puedes generar un cambio especial. En el frente de tu casa, en el parque que se encuentra en tu vecindario, etcétera, ya se puede empezar a generar cambio para ir contagiándolo lo más amplio que se pueda. Así es que gracias, mis compañeros contertulios, y gracias, público, por habernos acompañado en esta edición. Terminamos el programa de esta oportunidad y invitándoles a que nos sigan, nos sugieran. Aquí tenemos ahora una página de Facebook en donde por favor comuníquense, opinen, propóngannos, critíquennos. Bienvenida a la crítica constructiva para seguir construyendo opinión y generando esto que nosotros pretendemos, a lo mejor mejores espacios para la convivencia humana. Así es que muchas gracias y regresamos a nuestro muelle desde donde prepararemos el programa de la próxima semana. Douglas, solo quiero decir una cosa nada más. A ver, cerra. Un fuerte abrazo al gremio de los payasos y a los santacruceros. No me vayan a asustar por la calle. Eso no es un temor atávico lo que yo tengo, pero ustedes no dan miedo comparado con lo que tocamos el día. Sí, tenés razón, y gracias por ese cierre, Chepe. Gracias. Que pasen buena noche, buen día, buena mañana. Nos vemos.